¿A dónde va Europa legislando los derechos fundamentales de privacidad y protección de datos? Modera esta conferencia magistral la comisionada del INAI, la doctora María Patricia Cursain Villalobos, y el comisionado ciudadano presidente del InfoDF, Mucio Israel Hernández Guerrero. Para las personas que requieran traductores, en el vestíbulo están dispuestos estos equipos para que ustedes puedan seguir esta conferencia magistral. Damos la palabra a la comisionada del INAI, a la doctora María Patricia Cursain Villalobos. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia magistral. Antes de ello, quiero agradecer la presencia del señor embajador de los Países Bajos en nuestro país, el señor Dolf Hogewoning. Mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, damos la bienvenida a nuestro presentador, señor Jacob Konstam, quien es la autoridad de protección de datos personales de ese mismo país, Países Bajos, que nosotros conocemos más aquí como Holanda. Jacob Konstam fue nombrado presidente de la Autoridad Holandesa de Protección de Datos en 2004 y entre 2010 y 2014 también se desempeñó como presidente del Grupo del Artículo 29 sobre protección de datos. Este órgano consultivo independiente está compuesto por representantes de los distintos supervisores de protección de datos en la Unión Europea. Además, se desempeñó como presidente del Comité Ejecutivo de la Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad entre los años 2011 y 2014. Entre 1999 y 2004, cuando fue designado como presidente de esta autoridad holandesa, Jacob Konstam fue miembro del Senado. También fue presidente de un gran número de organizaciones y comités, entre ellos el Junta de Control de Policía, es que está en holandés y no lo voy a pronunciar bien. Fue secretario de Estado para Asuntos del Interior entre 1994 y 1998 y en particular tuvo a su cargo la responsabilidad de la política urbana. La conferencia, que será dicha en inglés, por lo que si desean tomar los audífonos de la interpretación los tienen allá afuera, tiene como dato, o tiene como nombre, o como objeto, título, ¿a dónde va Europa? Legislando los derechos fundamentales de privacidad y protección de datos. A mí me parece muy importante que nosotros conozcamos el esquema europeo, que si bien no somos parte de la misma y estamos en un continente distinto, encontramos políticas diferentes entre Estados Unidos y Canadá y desde luego América Latina, diferentes de Europa. Sin embargo, siento que en algunos casos nos acercamos más en nuestras necesidades, en nuestros objetivos y en nuestras metas con las políticas que se llevan a cabo en la Unión Europea. Necesitamos entonces establecer más relación y conocer más para tomar naturalmente todos aquellos temas, conceptos, normas en algún momento que más se puedan adaptar a la condición mexicana y que podamos salir adelante con este proyecto que tanto el INAI como todos los órganos garantes de la República Mexicana tenemos en mente de llevar a un buen fin la protección de los datos personales. Muchas gracias y yo dejo al señor Konstam, por favor. Buenos días. But I'm afraid that's as Temo much mucho que eso es Spanish todo as el I español can talk. que sé. Thank you for Muchas introducing gracias por haberme me. presentado. I'm very, very honored to be Me invited siento muy honrado por haber to sido address invitado this a meeting dirigirme on a this ustedes international
Data Protection Day en este and Día to be Internacional de back Protección in de Datos Mexico Personales City. It's a y de great poder pleasure estar de to be nuevo en la Ciudad de back México. Es here un gran placer because estar I've aquí visited porque Mexico yo he City a visitado a little la over Ciudad de 4 years México. ago La visité hace un during poco the más de very 4 años interesting and durante extremely well organized el la conferencia de privacidad internacional muy interesante y muy bien organizada, que fue organizada por el IFAI en 2011. Y de hecho, fue aquí en la Ciudad de México donde pensé, aquí fue donde me eligieron como presidente del Comité Ejecutivo de la Conferencia Internacional. Así es que después de en México llegué a mi punto más alto. Después de México ya todo fue cuesta abajo. Desde el 2011 han cambiado muchas cosas, tanto en México, según he escuchado, en Holanda y, claro, en Europa. He escuchado y hoy hemos escuchado que en el siguiente mes, quizá o más, una ley integral de privacidad se va a presentar en México y se va a combinar legislación de privacidad aplicable al sector público y al privado. Me imagino que la adopción de esta ley será un paso importante para avanzar en la protección de los datos personales de los mexicanos. En Europa no hemos estado de brazos cruzados tampoco. Desde el 2011 ha habido cambios importantes, así como desarrollos. Uno de los desarrollos más importantes que quisiera mencionar, con gran gusto además, es que las negociaciones en el nuevo marco de trabajo europeo, el llamado paquete de protección de datos, ha quedado concluido. En diciembre pasado, los legisladores, es decir, los parlamentos europeos, junto con el Consejo Europeo y la Comisión Europea, lograron acuerdo en un texto compromiso para ambos instrumentos, la directiva y la instrumentación, y ambos están todavía sujetos a una adopción formal por el Consejo Europeo, pero esperamos que esto se dé más tarde en la primavera, pero únicamente será una formalidad. El acuerdo en el nuevo marco de trabajo legal en la Unión Europea para la protección de datos es, de seguro, un gran avance para la protección de datos en la Unión Europea, sobre todo considerando que la Comisión Europea presentó su propuesta para un nuevo marco jurídico ya en enero 25 del 2012. Entonces, todo el proceso ha llevado casi 4 años. Una de las razones por las cuales ha tardado tanto y también la razón por la cual es un gran logro es porque ninguna otra propuesta jurídica presentada antes en Bruselas se ha topado con cabildeo tan feroz. Algunos de dentro de la Unión Europea, pero seamos justos, casi todo fue cabildeo de Estados Unidos, sobre todo por empresas grandes de cabildeo de Estados Unidos y también bufetes jurídicos de Estados Unidos. Esto ha llevado a casi 3,000 enmiendas propuestas por varios miembros del Parlamento Europeo. Esto nos indica algo de el interés que está en juego, los intereses que están en juego y la cantidad de dinero que traen consigo estos intereses. A pesar de esto, los legisladores pudieron estar de acuerdo en textos compromiso constando de textos de regulación y una directiva especialmente para propósitos de las fuerzas del orden público. Algunos aspectos del texto quizá no sean perfectos. Como autoridad supervisora,
junto con mis colegas de la Unión Europea, en formas repetidas, he hecho modificaciones al texto de ambos instrumentos, pero desde mi punto de vista, en general, el marco de trabajo jurídico es un gran avance. En los siguientes 15 minutos más o menos únicamente hablaré de la regulación, porque supongo que el contenido de la regulación quizás sea de mayor relevancia para las discusiones del día de hoy. Con relación a la regulación, el cambio más importante es el instrumento en sí como regulación. Una regulación significa un conjunto de reglas para toda la Unión Europea directamente aplicable en cada uno de los Estados miembros. Un conjunto de reglas para la protección de datos personales de más de 500 millones de personas o consumidores que componen el mercado interno europeo. Y esto constituye un gran cambio comparado con la situación actual en la Unión Europea. Actualmente tenemos la Directiva de Protección de Datos que proviene de 1995. Una directiva de la Unión Europea no es aplicable directamente, sino que tiene que ser implementada en los 28 Estados miembros. Y estos procedimientos de implementación nacional frecuentemente resultan en diferencias muy importantes en la legislación nacional de los 28 Estados miembros. En contraste con la dirección de la Unión Europea, porque la Unión Europea indica que debe ser un solo conjunto de reglas, y esto dará certeza legal a todos los interesados y asegurará un campo parejo para todas las compañías. Las empresas, los negocios siempre se han quejado de que tener 28 diferentes conjuntos de reglas no es efectivo ni eficiente. Yo estoy de acuerdo. Las empresas que realizan negocio en toda la Unión Europea quieren un solo conjunto de reglas, y eso es exactamente lo que les dará esta legislación. Las organizaciones no nada más tienen que lidiar con 28 conjuntos diferentes de leyes en la Unión Europea. Ya no lo van a tener que hacer. Ya solo tendrán que lidiar con una autoridad supervisora de datos, de protección de datos. Un líder donde la compañía tiene su matriz. Y esto reducirá las cargas administrativas y van a aumentar la efectividad de manera sustancial. Después de la adopción formal de la regulación, que seguramente será en abril de este año, habrá un periodo de implementación de 2 años en los cuales todo mundo tiene que asegurarse que en la práctica estarán cumpliendo con el nuevo marco jurídico. La nueva regulación no salió así nada más. Como dije, reemplaza la directiva de 1995, y es muy importante enfatizar que los principios básicos para la protección de datos de la directiva han pasado muy bien la prueba del tiempo. Todo casi fue copiar y pegar a la nueva regulación. Los principios básicos más importantes, como he escuchado, que son muy comparables a los de México, son que los datos personales tienen que procesarse de manera legal, de manera justa y de forma transparente en relación al sujeto de los datos. También tiene que ver con la minimización de datos, precisión, límites de almacenamiento, integridad y confidencialidad. Todos estos principios básicos en realidad no han cambiado sustancialmente bajo la nueva regulación. La regulación agrega, sin embargo, un nuevo principio básico al que me voy a referir en un minuto, y este es
la tan llamada responsabilidad. Uno de los objetivos principales es otorgarle control a los ciudadanos sobre sus datos personales, colocarlos de nuevo en el asiento del conductor del vehículo, y esto va a fortalecer los derechos a la protección de datos dentro de la Unión Europea, fortaleciendo los derechos existentes y ofreciendo nuevos. También proporciona más reglas y salvaguardas detalladas para la transferencia de datos personales para recipientes fuera de la Unión Europea. La regulación va a dar lugar a un ambiente regulatorio más claro y más robusto, y la Directiva 95 quizás estipule las metas de la protección de datos. La regulación también ofrece los medios para alcanzar estas metas, sobre todo al imponer las obligaciones en las organizaciones, recopilación y uso de datos, y también otorgándoles herramientas para alcanzar cumplimiento de la tan llamado principio de responsabilidad. Quiero enfatizar 5 ejemplos de los medios y herramientas que ofrece la regulación para alcanzar su meta final, que es mayor protección de datos personales de los ciudadanos europeos. Primero, la regulación ya no contiene una obligación en los controladores para notificar a la Autoridad de Protección de Datos en relación a sus operaciones de procesamiento. En lugar de esto, las organizaciones tienen la obligación de informar mejor a los sujetos de datos acerca de sus prácticas de procesamiento de datos y derechos de los sujetos de datos. Esto incluye, y es muy importante, el mantenimiento de los registros de todas las operaciones de procesamiento llevadas a cabo por una organización, los cuales deben de ser disponibles bajo petición. La regulación requiere que las organizaciones deban proporcionar toda la información relevante a los sujetos de datos acerca de sus prácticas, y necesitan asegurarse que esta información esté tanto accesible y de fácil entendimiento. Existe una necesidad particular para que las organizaciones expliquen la lógica detrás de decisiones tomadas en base al análisis automático de datos personales. Establecimiento de perfiles al respecto se menciona específicamente en la nueva regulación. Las organizaciones utilizan cookies, por ejemplo, para crear los perfiles de un individuo cuando él o ella está navegando en Internet, y estoy seguro que ustedes reconocen esto en ejemplos de su vida cotidiana. Yo, por ejemplo, de repente recibo docenas de anuncios de cosas que hacer y lugares donde comer en la Ciudad de México por estar aquí. La verdad, no tengo tiempo de ver cada página que me recomiendan. Sin embargo, trato de ver algunas. Sin embargo, yo no solicité que me mandaran este perfil y es algo invisible. Por lo tanto, la regulación obligará a las organizaciones a solicitar mi consentimiento y que sean más transparentes. En segundo lugar, existirá la obligación de notificación de las violaciones al acceso a los datos personales a las 72 horas a partir de que la autoridad tuvo conocimiento. Toda la información relevante de las circunstancias de la violación y las medidas técnicas que se establecieron para proteger los datos deben notificar. Aun cuando esto no sea posible, la información adicional debe proporcionarse tan pronto como esté disponible. En caso de que la violación tenga efectos adversos en la preocupación del sujeto, estos también deben notificarse de esta violación tan pronto como sea posible a fin de que tomen las medidas necesarias. La mala publicidad posible que seguirá después de una violación hará que las empresas
protejan adecuadamente la protección personal de los sujetos contra estas violaciones y aún cuando suceda, a pesar de los buenos esfuerzos, las obligará a tener establecidas medidas para contrarrestar los efectos adversos. Para operaciones especializadas de procesamiento, las organizaciones necesitan llevar a cabo una evaluación del impacto de protección de datos. Esta evaluación del impacto de protección de datos asegura que las organizaciones que procesan grandes cantidades de datos sensibles hayan analizado considerablemente el impacto de los sistemas y procesos sobre los sujetos de datos y que tomen pasos razonables para controlar o mitigar estos efectos. De esta forma pueden tomar elecciones informadas acerca de cómo dar cumplimiento a las obligaciones. Cuarto punto, y aun cuando solo sea un requerimiento condicional y no se aplique a todas las organizaciones que procesan datos personales, a muchas organizaciones se les requerirá nombrar un oficial de protección de datos que dé aseguramiento al cumplimiento de la ley. Esto va a ser obligatorio en el sector público, pero también para algunas organizaciones del sector privado cuyas actividades medulares consistan en operaciones que requieran un monitoreo regular y sistemático de sujetos de datos a gran escala y estas organizaciones procesen categorías a gran escala de datos, por ejemplo, datos sensibles. Así que, aun cuando en ocasiones se ha dicho de que, por ejemplo, en Estados Unidos es más conocido por asegurar la privacidad mejor que los europeos, gracias al papel importante de los DPOs y el tradicional nos vemos en la corte porque te voy a demandar de Estados Unidos, esto es mejor en los libros y parece que con la regulación la Unión Europea está avanzando hacia la protección de la privacidad en el suelo. Y para continuar, quiero decir que estas nuevas obligaciones vienen junto con poderes administrativos de las autoridades supervisoras. Como de hecho, la DPA puede establecer penalidades a las organizaciones que no están en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos y la nueva regulación tiene el poder de establecer penalidades sobre los Estados miembros. Aún cuando la economía pierde fronteras y se vuelve más digital cada año, se va a armonizar y requiere ser fuerte y efectiva. Las penalidades máximas, por lo tanto, pueden ser en realidad bastante altas. La cantidad máxima que puede imponerse por la autoridad europea será hasta 20 millones de euros por caso hallado en violación a la ley o hasta 4% de la facturación global, lo que sea mayor. Tomemos un ejemplo aleatorio, por supuesto, de Facebook. Facebook tiene un ingreso anual de casi 2.5 mil millones de dólares y el 4% de su facturación anual sería 50 millones de dólares. En pesos no estoy muy seguro del tipo de cambio, pero sería la cantidad de 900 millones de pesos mexicanos. Para mí, estas multas o penalidades tan altas debieran ser suficientes para hacer que la protección de datos y privacidad, un asunto del Comité Ejecutivo, debe ser lo suficiente para asegurarnos que la violación de la protección de datos sea algo que totalmente necesita ser evitado. Naturalmente, las multas se van a imponer
de forma escalable, considerando todas las circunstancias relevantes específicos caso por caso, pero ya hemos visto la tendencia en la Unión Europea en los últimos años, en donde las multas van a la alza y alguna de las organizaciones sin las políticas adecuadas han sido penalizadas en su mayoría. Bueno, finalmente, la regulación va a dar lugar a un control del usuario fortificado y va a traducir los principios básicos europeos en prácticas que favorezcan la protección de privacidad en el suelo. Las organizaciones evitarán las violaciones porque no querrán arriesgar su reputación y, aparte de todo, estar obligados a pagar una multa alta. Yo, por lo tanto, espero que la regulación tenga principalmente un efecto preventivo. Las compañías van a hacer lo que sea por evitar daños colaterales y quizás al final esto dé lugar a menos trabajo para las autoridades de protección de datos, quienes, como yo y la mayoría de las personas que yo conozco, preferimos ser flojos y no cansados. Ahora, damas y caballeros, la nueva regulación no es lo único que ha sucedido en los últimos 4 años. La Corte de Justicia Europea, por ejemplo, ha emitido varios reglamentos que se ven como actores de cambio. Por ejemplo, en Google, Spin es el juicio al derecho del olvido. No voy a hablar de este juicio en particular que se va a mencionar, creo, en el panel de la libertad de expresión y la protección de datos personales del día de hoy, pero sí voy a mencionar sobre todo el punto que se refiere a un puerto seguro que solicita nuestra atención cuidadosa e inmediata. La Corte de Justicia Europea tiene en su juicio, en el caso más famoso de Facebook, del 6 de octubre de 2015, decidieron que la decisión del puerto seguro, que fue para concluir el asunto de la Comisión Europea a Estados Unidos, que era la transferencia de datos de Estados Unidos a la Unión Europea, la Corte de Justicia Europea ha determinado que este puerto seguro es inválido, aun cuando otras decisiones se están discutiendo en el aire. La decisión del puerto seguro tiene un efecto directo que la transferencia de datos personales de ciudadanos norteamericanos a la Unión Europea ya legalmente no es posible a menos que haya alternativas con bases legales para esta transferencia, o si se cambian las leyes y el sistema legal en lo que se refiere a la protección de datos se vuelve esencialmente equivalente al sistema legal de la Unión Europea. En este momento, los críticos en Estados Unidos acusan a la Unión Europea de imponer la ley de la Unión Europea en Estados Unidos, imponiendo la extraterritorialidad de la ley o del derecho de la Unión Europea a Estados Unidos. Estados Unidos quisiera establecer las guías. Sin embargo, lo podemos ver como un derecho fundamental, un derecho humano fundamental de la Unión Europea. Viajar con datos personales de ciudadanos de la Unión Europea cuando sus datos personales se transfieren a un tercer país. La propiedad de los datos personales permanece con el sujeto de los datos y, por lo tanto, a donde quiera que vayan estos datos, el sistema legal del sujeto de los datos prevalecerá.
Las autoridades de la protección de datos de la Unión Europea decidieron que el problema y quizás la situación dramática siguiendo la decisión de la Corte de Justicia Europea invalidando el puerto seguro, haciendo ilegal la transferencia de datos personales, únicamente se resolverá por el gobierno estadounidense y la Comisión Europea. Necesitan decidir en un nuevo y mejor acuerdo que nosotros le llamamos Puerto Seguro 2.0. Pero también el ADPA de la Unión Europea decidió que una solución política no se va a acordar para fines de enero 2016, que es a 2 o 3 días a partir de hoy. Nosotros, como una agencia del orden de la aplicación de la ley, no podemos seguir sentados quietos y quizás no tengamos otra opción que aplicar la ley en base a lo que la Corte Suprema de la Unión Europea decida. Actualmente la Comisión y la Administración de Estados Unidos están negociando a fin de encontrar una solución a este problema y la próxima semana, martes y miércoles, el artículo 29, que, bueno, en parte el 28, las autoridades de protección de datos de la Unión se van a reunir en Bruselas para discutir cómo procederán en este asunto. Considerando el mundo como está hoy, en donde es Internet quien hace un mundo sin fronteras, la sentencia de la Corte de Justicia de la Unión Europea nos coloca enfrente de un dilema complejo. Los datos personales es el nuevo oro, la nueva moneda para organizaciones públicas y privadas. La otra mano, la protección de datos personales se define como un derecho humano fundamental en los tratados de la Unión Europea. Si nosotros no tratamos este derecho fundamental como autoridad, claramente nos van a acusar y nos van a sermonear de parecer que estamos en huelga y sin embargo, si lo oponemos, se nos van a acusar por alterar la economía. Esperemos entonces que la próxima semana en Bruselas podamos hallar una tercera solución algo menos dramática y finalmente espero que mi efecto del jet lag al regreso de Europa no sea muy severo porque claramente voy a necesitar una mente clara para trabajar y pensar y debatir. Muchas gracias por su atención y señora Presidente, y si hay tiempo, con mucho gusto voy a contestar cualquier pregunta que me hagan. La gentileza de Jacob Constam hace que podamos hacer unas 2 o 3 preguntas muy cortas. Si alguien de ustedes quisiera hacerlos, les rogaríamos que fuera muy breve, porque tenemos pues el tiempo lamentablemente como nuestro enemigo, como siempre. ¿Hay alguna pregunta que quisieran? 2 o 3 nada más, por favor. Muchas gracias. Pero se las tenemos que traducir si están en español, ¿sí? A ver si puedo traducirlas. Bueno. This one is in English. Oh, both are in English. Thank you. You can read it because they are in English both. Thank you. Is there any ¿Existe algún procedimiento legal que pueda iniciarse en contra de una resolución emitida por la DPA, tal como la imposición de una multa? Muchas gracias por esta pregunta. La respuesta sencilla es sí, claro. Si decidimos
optamos por establecer una multa, una penalización. La organización penalizada puede buscar un juez y el juez va a ver si la multa se impuso de acuerdo a derecho. Quizás sería una pena, algo así, porque nos dirían que no hicimos lo correcto al establecer una multa, pero una sociedad democrática, sí, ese es el procedimiento establecido. Y la siguiente pregunta. ¿Necesitamos el consentimiento de los ciudadanos para hacer una disasociación de sus datos, aun cuando sea a favor del ciudadano? Bueno, pues los datos se recaban con el consentimiento de la persona para ser utilizados en un contexto específico. Y como dice la pregunta, estos datos podrían ser usados aunque sea a favor del ciudadano, sin que regresemos al ciudadano y le pidamos su consentimiento para usarlos. Es una pregunta muy difícil para mí. Pero creo que todo depende del contexto. Por ejemplo, los datos médicos tomados por un doctor que pudieran ser utilizados por razones que están solicitadas por la ciencia médica. Bueno, en la regulación sí está considerado este uso posterior de los datos, pero en una forma anónima. La desidentificación es la palabra clave. Pero aquí la pregunta es, ¿quién puede juzgar si es o no en su favor que no sea el ciudadano? Yo pienso personalmente que sería mejor ir y preguntarle, pedirle el consentimiento al sujeto dueño de los datos de que se usen sus datos. Y ahora usted me tiene que leer esta. Discúlpenme, hay un error, hay una tercera pregunta que quizás usted quiera contestar y me da pena que no tengamos tiempo para más preguntas. ¿Me permite darle estas preguntas? Yo quisiera saber cómo el gobierno implementa la ley. Usted estaba platicando, la ley que usted nos platicó. Bueno, ¿cómo se implementa la ley? Existe la regulación y le da a la legislación de protección de datos para el sector público y privado de la Unión Europea. No hablé de la directiva, que también se ha concluido, pero esta directiva únicamente se utiliza para la policía y miembros de los cuerpos de justicia. Bueno, el gobierno, la definición del gobierno es una organización pública, no el procurador público y la policía. Sin embargo, el gobierno implementa la ley y necesita hacer eso, ya que la regulación, por ejemplo, la ley de protección de datos ahorita está dirigida también para las organizaciones gubernamentales. Y como la Autoridad de Protección de Datos, nosotros estamos en contra de varios, bueno, en ocasiones también aplicamos la ley a agencias gubernamentales, aún a la policía. Por ejemplo, la policía con los sistemas de videograbación ya en todos lados
there's a video camera, they need to say what they are going to necesitan use the decir and if they're de doing qué other things videocámara la información, para qué la van a utilizar. Y sabiendo esto, nosotros aplicamos la ley y no permitimos que los organismos gubernamentales utilicen esta información para cosas que no están en conformidad con la legislación. This is a question I think Esta pregunta no la entiendo muy bien en relación a las víctimas y robo de datos. if to find information to help victims, Hallar información o hallar multas para ayudar a las víctimas. there is a fine like I've talked about. Existe una multa o una penalización, como Going mencioné, against the law. por actuar en contra de la That's the ley. main thing. And Este if es el the punto victim principal. Y si una persona es víctima debido a un mal uso de sus datos, entonces estos datos pueden venir hacia nosotros, podemos remitirnos a la organización y si hallamos razonable multar a la organización, la víctima también puede ir ante una corte, ante un juez I lost a lot of y money, decir, perdí mucho dinero y perdí solo Dios sabe qué y necesito que se me remunere por esta pérdida. Sí, también esto es factible y también es posible. this was it. May I Y creo que esto es todo. Quiero agradecerles a todos ustedes por su atención questions? y por sus preguntas. Great to be here. Es fantástico estar aquí The human right y el derecho humano de protección de datos hace una total necesidad que nos veamos sin importar los océanos y los países entre nosotros. Nos tenemos que ver, tomar de la mano a fin de cuidar tanto como podamos nuestros datos personales, a fin de que la decencia entre los individuos nos permita seguir siendo personas libres, evitando el mal uso de nuestros datos. Y a todos ustedes les deseo el mejor de los éxitos aquí en México. Muchas gracias. Le agradecemos muchísimo al señor Jacob Constam su participación, desde luego brillante. Muchísimas gracias. Es un placer y a nombre de mis compañeros le entregamos este agradecimiento, así como una moneda conmemorativa que esperemos que le guste. Muchas gracias. Gracias. De esta forma concluye esta conferencia magistral del presidente de la Autoridad de Países Bajos de Protección de Datos. Los invitamos a permanecer en sus lugares porque inmediatamente iniciaremos con el panel que está programado en este Día Internacional de Protección de Datos Personales.